¿no? Que nos afectan. Yo sé que vosotros venís para recibir pan, entonces, pues ese lo tomamos muy en serio. He pedido a Flori que lea Génesis 22. Génesis 22, creo que tendréis un micrófono para ella. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a su hijo Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto he hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz su primogénito, Bud su hermano, Kemuel, padre de Harán, Keset, Azo, Pildas, Gilaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Agaán, a Taas y a Maaca. Gracias. Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra correctamente esta mañana,
que obres en cada corazón, en cada mente. Ayúdanos a sentir la fuerza de tus enseñanzas aquí, que todo lo que tú has puesto en tu palabra es para nuestra edificación, para nuestra transformación. Entonces te pedimos que obres para tu gloria y para nuestro bien esta mañana, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pero estaba buscando adjetivos para hablar de este capítulo. No sé si alguien puede darme un adjetivo. ¿Cómo es este capítulo? ¿Cómo es esta historia? Algunas cosas que vienen a mi mente, pues es una historia conmovedora, ¿no? ¿Es como se dice? ¿Algo más que viene a vuestras mentes? Impactante. Algo fuerte. Asombrosa. Desconcertante. Muy bien. Y vemos aquí, claro, es algo para nuestra edificación, algo para ayudarnos, algo para enseñarnos algo que es importante. Entonces, estaba pensando la otra semana, pues casi no tendría que tener un bosquejo, podría ir versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y más o menos contar la historia, porque hay prácticamente una enseñanza en cada versículo. Pero también he encontrado algunos párrafos. Entonces mis párrafos son los siguientes. Versículos 1 y 2 son pues el mandato de Dios. Después de 3 a 10, cómo Abraham responde al mandato de Dios. Y después vamos a ver cómo de 11 a 14 la intervención y la provisión de Dios. De 10 a 14. Voy a repetirlo. El mandato de Dios, como Abraham responde, y después la intervención y provisión de Dios. El punto 4 va a ser como algunas reflexiones, una interpretación, unas explicaciones de alguna cosa difícil en este texto. ¿Vale? Entonces vamos como casi versículo por versículo. Vamos a comenzar con pues este mandato de Dios, que yo lo he llamado un mandato extraño, chocante y enigmático. Porque mira lo que dice en versículo 2. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Horrible, ¿no? Y hay que pensarlo un poco. Yo lo leemos como un texto, como un poco como un cuento de hadas, pero esa es historia, es algo que ocurrió. Ponte en el lugar de Abraham. Entonces pensamos, pues eso es impensable. ¿Y por qué o para qué Dios puede mandar a Abraham a hacer una cosa así? Y nos dice, ahora vamos a ver que hay otras razones detrás, pero lo que dice es que para probar a Abraham. Y ese, claro, como digo, es una prueba impensable, horrorífica, una cosa muy difícil. Pero cuando Dios envía una prueba, mira, hemos dicho esto muchas veces, lo hemos cubierto recientemente en una de las células. Satanás tienta para que caigamos, Dios prueba para que aprobemos, para aprobarnos, para ayudarnos, para enseñarnos algo, para, especialmente en este caso, de una manera encerrarnos, que la única manera que podemos responder, como Abraham respondió, la única manera correcta es responder por medio de la fe. Abraham creía algo acerca del carácter de Dios, las promesas de Dios y lo que Dios iba a hacer. Entonces, una prueba, como digo, impensable, difícil, fuerte,
pero una prueba que Dios iba a usar no solamente en la vida de Abraham, sino también para cumplir su gran promesa que hemos visto las últimas 2 sermones de Génesis 12. Y vamos a volver allí dentro de un momentito. Bueno, hemos visto la prueba, el mandato de Dios. Dios llama a Isaac, llama a Isaac su hijo único. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento Abraham? Tenía 2, Ismael e Isaac. Pero la razón por la que llama a Isaac su único hijo es porque es la única esperanza, la única persona. Ya, yo creo que está implícito en capítulo 12, pero porque alguna persona lo ha dudado, me ha preguntado, ¿por qué Ismael no podía ser el hijo? Porque lo dice en Génesis 17, que dice, no, Dios se aclara, por medio de Sara va a ser tu descendencia y esa gran promesa. Ahora Dios manda a Abraham que vaya vete a la tierra de Moriah. Moriah, ¿dónde está Moriah? ¿Qué sabemos de Moriah? Pues en 2 de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón, ¿qué he dicho? Salomón, no sé qué he dicho, pero comenzó Salomón, gracias por ayudarme a pronunciarlo bien, a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, que había mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, Moriah está en Jerusalén. ¿Cuántos años después? 2000 años después, vemos allí otro monte cerca de Jerusalén, que se llama Gólgota. Ahora, los eruditos argumentan, algunos creen que es exactamente lo mismo, otros dicen que podría ser Gólgota en un lado de Moriah, o por lo menos los dos pueden decir que están en Jerusalén. Pero al fin y al cabo Jesús fue crucificado, dice, fuera de la ciudad. Y la ciudad fue construida sobre Moriah. Entonces no estamos exactamente seguros si es el mismo sitio o solamente muy cerca, pero los dos están en Jerusalén. Ahora, otra cosa que podemos ver, si vamos versículo por versículo, ofrécelo allí en holocausto. En holocausto, que tiene que ser un acto deliberado, algo premeditado. No le dice, llévele, ¿cuántos de vosotros habéis estado en las Arribes del Duero? Pues como vosotros habéis visto, no dice, llévelo allí, empújale. O fingir algún tipo de accidente. No, es en holocausto. Algo relativamente lento, para decirlo de alguna manera, que va a tomar su tiempo. Entonces vemos aquí un extraño, chocante, enigmático mandato de Dios. ¿Y cómo va a responder Abraham a este mandato? ¿Cómo responderíamos nosotros? Pues no estamos en las sandalias de Abraham, pero es para pensarlo. De 3 a 10 vemos la mayor parte de las cosas que yo he visto lo han llamado, comentarios. He escuchado 5 sermones sobre Génesis 22. La mayoría lo llaman la obediencia de Abraham. Está bien, ¿no?
yo tengo otro título, yo lo llamo la fe en acción de Abraham. Porque su fe respondiendo a este gran prueba, esta prueba tan horrible. Y dice aquí el versículo siguiente, pues, bueno, quizás no es el siguiente, pero aquí pone que se levanta muy de mañana. Ahora, algunos piensan, tú te levantas muy de mañana, de vez en cuando tienes que hacer algo desagradable y simplemente quieres hacerlo y para obligarte a hacerlo, te levantas temprano. Pero otro día que podría ser lo que ha pasado aquí, es que Abraham no ha dormido toda la noche. No te hubieras dormido toda la noche, ¿no? Y por eso ya está despierto. Era muy curioso en uno de los sermones que escuché, de los 5, tiene como nosotros, muchas veces tenemos una señora, una hermana, que lee el texto. Pues la mujer que leyó ese texto de los sermones empezó a sollozar y casi no pudo controlarse. Porque tienes que pensarlo. Si yo estuviera allí viéndolo, quizás si lo hubiéramos visto en una película, pues hubiéramos entendido exactamente lo fuerte lo que está pasando, lo difícil. Ahora, también dice, Abraham corta leña. ¿Cuántos años tenía Abraham? Tenía 100 cuando Isaac nació. Ahora, nadie sabe, y vamos a ver varias teorías al final, pero puede tener 105, 110, 115, 120 años. Tiene sus siervos allí, pero corta la leña. Y yo pienso en el nerviosismo, la dificultad, lo que había pasado, su necesidad de hacer algo. Y después tienen que andar entre 2 y 3 días. Si tú empiezas a andar, piénsalo, y llegas al tercer día, pues has andado entre 2 y 3 días, porque has llegado al tercer día. Entonces, Abraham tiene tiempo para pensar y sopesar todo lo que está pasando. No es ahora mismo a tal cosa. Yo creo que lo cual hace la prueba incluso más fuerte, más difícil, lo que está pasando aquí. Pone la leña sobre Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac? No sabemos, pero vamos a esperar hasta el final para especular un poco. ¿Cuántos años tenía Isaac? 3. No, tanto leña no puedes poner. 6, 12, 16, 18, 20, 24. No sabemos, pero vamos a ver. Suficiente para llevar la leña. También tiene la capacidad de razonar y preguntar, ¿dónde está el cordero? Papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham responde que Dios proveerá el cordero. Pero lo que Abraham no hace aquí es, no explica lo que está pensando. O a lo mejor ha explicado a Isaac lo que estaba pensando, pero Moisés no lo escribe en el texto. Pero vamos a ver si podemos entender lo que estaba pensando Abraham en este momento. Pues es como en una película, ya ha pasado algunas escenas un poco rápidas y ahora vamos muy lentos. Va el escenario, lo que está pasando, muy lento. Abraham edifica el altar, arregla la leña, ata a Isaac y le pone en el altar.
toma el cuchillo para sacrificar a su hijo único. Y si ese fuera una película, y ese no es de broma, pero suena como de broma, ese es el momento en la película que ponen un anuncio. Y te dejan allí con esta angustia que va a pasar. Y parece que Abraham está al punto de apagar cualquier esperanza que hubiera tenido de tener una descendencia como Dios había prometido. Otra vez. Ya casi cometió ese error entregando a Sara a Abimelech. Y otra vez, ya estamos allí al punto de perder la promesa, de quebrantar de una manera no corregible el pacto con Abraham. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Por la fe en acción de Abraham. Pero llegamos de 11 a 14. La intervención y la prevención de Dios. El ángel del Señor grita desde el cielo, ¡no le toques! No le toques. Porque, dice Dios, conozco que me temes. Conozco que me temes, pero no solamente teme a Dios, creen en Dios. ¿Os acordáis? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Donde hay temor, reverencia de Dios, hay fe. Y donde hay una fe verdadera, hay temor, reverencia de Dios. ¿Por qué Dios dice, conozco ahora que tú me temes? ¿No lo sabía antes? Claro que sí lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Pasadas, presentes y futuras. Dios sabe todas las cosas. Y los eruditos llaman esto lenguaje antropomórfico. Y el antropomorfismo es cuando hablamos de Dios como si fuese un ser humano. Cuando hablamos de Dios como si fuese con los atributos humanos. Pero ese ocurre muchas veces en la Biblia. Pero sí, Dios sabía antes lo que Abraham iba a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabéis, ¿no? Abraham ve un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Ofrece el carnero en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de sustitución. Uno iba a morir, ahora ese no muere, sino otro muere. El carnero. Y lo que vemos en la intervención, en la provisión de Dios, otro de lo que los eruditos llaman los nombres de Dios. Yahvé, Jireh. ¿No? El Señor proveerá. En el monte de Dios, en el monte de Yahvé, será provisto o se proveerá. Golgota, ¿no? Golgota, ¿no? En el monte de Dios se proveerá. Bueno, ahora voy a hacer algunas reflexiones para ver lo que hemos visto, que hemos andado por estos escenarios. Primeramente, como un resultado, lo vemos en versículo 17, donde dice Dios a Abraham, por cuanto has hecho, 16, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo,
tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces Dios asegura a Abraham que le va a bendecir. Y esa es una buena lección. Es una lección pequeñita, es una lección obvia, pero donde una persona obedece a Dios, Dios le bendice. Eso es cierto. Pero no queremos perder lo que hay detrás de esto y mucho más fuerte. Porque no es solamente una bendición personal para Abraham, es una bendición, mira lo que dice en versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y hemos visto esto en el otro sermón. Viene Génesis 12:3. Después está repetido en Génesis 18:18. Después aquí en Génesis 22:18. Y otra vez en Génesis 26:4. Porque Dios hace esta misma promesa en tu descendencia, o en ti, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra. He hecho esta promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. 3 veces, y eso es lo que Dios va a hacer. ¿Y qué quiere decir esta promesa? Lo he dicho brevemente, pero quiero tomar el tiempo para leer por lo menos 2 textos en el Nuevo Testamento que explican eso. Vamos a ver primero lo que leímos hace ya varias semanas. Gálatas 3:8. ¿Qué quiere decir? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Gálatas 3:8 dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que su evangelio iba a los últimos de la tierra, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese Gálatas 3:8 como la clave para siempre entender el pacto abrámico es entender que Dios tenía un plan para llevar el evangelio hasta España y hasta las Américas y hasta África y Asia. Un evangelio, buenas noticias para toda la humanidad, para los bejaranos y los de Piedrita y los de Miranda de Castañar, y para Guatemala, para Perú, para Ecuador, para Bulgaria, para Rumanía, Colombia y Honduras, El Salvador y no sé dónde más. Venezuela, claro, perdón, gracias. Hungría. Qué bien. Pero ese es el plan de Dios. Bendecir con su salvación a toda la tierra, a todos los grupos étnicos. Y qué bonito, ¿no? Vernos ahí tantos coloritos y brasileños, perdón. Pero aquí estamos. Gloria a Dios. Y su plan, su promesa a Abraham y lo que Dios tuvo que hacer ahora. Pero ¿por qué lo hace así? Esa es la promesa. Bueno, quería leer el otro versículo porque Hechos 3:25. Hechos 3:25 para las personas que tomen apuntes. Hechos 3:25 porque es otro versículo que me gusta. Vosotros sois los hijos de los profetas, hablando de los judíos, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es en Hechos 3 donde veis que están allí hablando en lenguas y están allí hablando de las maravillas de Dios en todos estos idiomas. Porque el evangelio es para todo el mundo. Pero
¿Cómo pudo Dios pedir que Abraham hiciera una cosa tan bárbara, tan salvaje, tan bestial, tan brutal? No sé cómo llamarlo. Y ese es donde no sabemos la edad de Isaac. Muchas veces en los materiales de la escuela dominical que envían un libro y tienen las historias de Génesis y tienen allí Isaac como más o menos la edad de mi nieto. Y chiquitino, pero claro, ¿cómo podía un niño con 2 o 3 o 4 años, papá, ¿dónde está el carnero? Pero no sabemos, pero hoy en día muchos eruditos creen que es algo mayor. 12, 15, 18 años podría tener, no sabemos. Solamente es después de su nacimiento y antes de la muerte de su madre, que murió creo que en 120, cuando él tenía 37 años. Entonces, entre nacer y 37 es cuando ocurrió y no sabemos cuántos años tenía. Pero entonces no necesariamente tenemos toda la información, pero no sabemos si él no tenía igual la fe o más fe que su padre. Porque su padre va allí, hijo, tengo que atarte. Sí, papá. Sí, papá. Con 15 años, contra uno con 115. Con 18, contra uno con 118, hubiera podido hacer lo que él quisiera. Pero también vemos que lo más probable es Isaac se sometió a la voluntad del Padre. Y quizás lo que Abraham estaba pensando se lo dijo a Isaac. Vamos a leerlo ahora. Y Isaac decía, sí, papá, hazlo. No sabemos si este es lo que ha pasado. Pero ¿qué estaba pensando Abraham? ¿Sabéis lo que estaba pensando Abraham? ¿Os acordáis? Se encuentra en Hebreos 11, de 17 a 19. Hebreos 11, de 17 a 19. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su hijo único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Que Abraham estaba incluso pensando que Dios era poderoso de levantar a Isaac de la muerte. Entonces, es como Dios podría pedir una cosa tan difícil, tan bárbara, porque Abraham conocía a Dios, su poder y sus promesas. Entonces vemos, esta es la razón por la que Abraham ha actuado. Ahora tenemos aquí una historia acerca del casi sacrificio de Isaac. Y quiero decir que ese es un tipo. ¿Sabéis qué es un tipo? Un tipo. En hermenéutica bíblica, interpretación bíblica, un tipo o tipo bíblico es una persona o acontecimiento o objeto o institución en el Antiguo Testamento que prefigura o anticipa una realidad mayor en el Nuevo Testamento. Entonces es algo en el Antiguo Testamento que podría ser como el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios es un tipo de Jesucristo que iba a morir por nosotros. En este caso decimos ofrecer a Isaac es un tipo, un acontecimiento que anticipa o prefigura lo que va a pasar en el Nuevo Testamento.
En otras palabras, es como una profecía. Profecías son palabras. Esas no son palabras, es un acto, un acontecimiento o una situación o una cosa que existe, un objeto. Puede ser varias cosas, pero simbolizan lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es un tipo de que el hecho de que Dios ofreció como un sacrificio su único hijo. Ese es lo que simboliza, lo que profetiza por medio de acciones lo que el Padre iba a hacer. Ahora hay diferencias. ¿Cuántos seres son Abraham e Isaac? ¿Cuántos seres son? Son 2 seres, ¿no? ¿Y cuántas personas son? Son 2 personas. 2 personas y 2 seres. Ahora Dios es un ser y Él es 3 personas. 3 personas existen eternamente y son un Dios. Entonces hay una diferencia. Entonces no debemos pensar solamente que Dios entregó a su Hijo en la misma comparación, porque Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y si miras, es Juan 10 y también en Isaías 53, para vosotros que conocéis vuestras Biblias, Isaías 53, cuando habla de todo eso, veis que no es el Padre como contra el Hijo, sino es el Padre y el Hijo cooperando para que Cristo muera en la cruz por nosotros. Entonces Cristo dio su vida, Él ofreció su vida, pero debemos sentir la fuerza de lo que sería también un padre que tuviera que ofrecer su único hijo. Entonces, yo creo que tenemos esta historia acerca de Abraham y Isaac para que sentamos más y más fuerte cada día, o para que sentamos más fuertemente ahora mismo en ese momento, el coste de la cruz de Cristo. Porque es algo también horrorífico, enigmático, asombroso, difícil, pero era el precio que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieran dispuestos a pagar para salvar a nosotros de nuestros pecados. ¿Somos pecadores? ¿Somos pecadores? ¿Qué tipo de pecadores somos? Somos tan pecadores que Dios mismo tuvo que encarnarse y venir aquí y morir por nosotros. Esa debe ser la prueba de la pecaminosidad del hombre. Yo quiero sentirlo más y más fuerte cada día, que veamos exactamente todo lo que Dios hizo por nosotros. Como dice en Romanos 8:32, voy a mezclar algunas versiones. El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría también con Él todas las cosas? Entonces aquí está diciendo Pablo que el Padre dio el máximo que hubiera podido dar para salvarnos. Entonces debemos ver allí el gran amor, la gracia y la misericordia de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender esta historia enigmática, difícil, pero el precio que ha ofrecido pagar a Abraham. Y ayúdanos a entender el precio que tú pagaste para salvar a pecadores como nosotros. Ayúdanos a apreciar todo lo que hiciste por nosotros en la cruz de Cristo. Y ayúdanos a esto a cambiar nuestros corazones y llenarnos con amor y gratitud. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.